La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Música. Este es el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. En esta ocasión, Ocaris Patiño está con nosotros en la grabación del programa, como siempre Carlos Vélez en la realización. Hoy tenemos dos invitados: Pablo Santamaría Alzate, antropólogo de la Universidad de Antioquia, docente e investigador de la Fundación Universitaria Bellas Artes, y está también con nosotros Jonathan Arenas Zuluaga, joven estudiante de artes plásticas que hace parte de los semilleros de investigación de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Tanto Pablo Santamaría como Jonathan Arenas, con ellos vamos a conversar sobre el MD11 a partir de este proyecto de ciudad desarrollado ya en 3 ocasiones en la ciudad de Medellín, en 2007, 2011, 2015. Se viene trabajando una investigación por parte de Pablo Santamaría, de Jonathan Arenas, alrededor de la construcción de una ciudadanía cultural. Vamos a hablar entonces desde el punto de vista de la sociología más que de la estética sobre los aportes de los MD, pero especialmente o específicamente del MD11. Muchas gracias Pablo Santamaría y Jonathan Arenas por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Muchas gracias Carlos por la invitación, como siempre dispuestos y alegres por participar en este espacio, y también pues un saludo a todos los radioescuchas y en efecto también a Jonathan por estar aquí compartiendo los micrófonos con usted, Carlos. Muy interesante, Pablo Santamaría, pensar en analizar una actividad que uno podría hablar cultural, netamente cultural. Así nace desde el Museo de Antioquia, que lo lidera, el hecho de invitar a artistas locales, artistas extranjeros, de reunir en un espacio de tiempo a unas temáticas, pero en este caso la intención de la investigación que ustedes proponen, que es ¿qué hay detrás de? Muy bien, Carlos. En efecto, este año, desde febrero de este año, Jonathan y yo venimos construyendo, digamos, una documentación y un saber específico acerca de una intención temática, una intención investigativa. Esta intención investigativa tiene por propósito pensar los festivales, encuentros o bienales. Como la bienal ya es un concepto que incluso está bien acuñado en el imaginario colectivo, o por lo menos del campo artístico aquí de la ciudad. En todo caso es pensar eventos de mediano y gran formato en la ciudad de Medellín, y eso ¿qué relación tiene con la ciudad? Usted lo plantea muy claramente. Nuestra pregunta de investigación es una pregunta, digamos, sociológica o tal vez antropológica, pensando el arte, no necesariamente una pregunta estética, ¿cierto? No tenemos una reflexión filosófica a través o a partir de las prácticas artísticas que han devenido de estos encuentros o de estos eventos, sino intentar valorar e incluso medir cuantitativamente cuál ha sido el impacto que estos eventos han tenido en la ciudad.
Y en principio, como no queríamos hacer una reflexión historiográfica desde el punto de vista del arte en la ciudad de Medellín, pues definimos tratar por lo menos el pasado próximo, y ese pasado próximo han sido los 3 encuentros más importantes de arte aquí en la ciudad de Medellín, que son los encuentros internacionales de arte de Medellín, que son los MDE, que se ha desarrollado, como bien sabemos, durante 3 versiones, el MDE 07 en el 2007, el MDE 11 en el 2011 y el MDE 15 en el 2015. Cada uno de ellos con una agenda temática que es una construcción conjunta entre los curadores locales, los curadores nacionales y los curadores internacionales invitados, y también una agenda de ciudad que se puede entender también como en los ejes curatoriales que proponen cada uno de estos curadores. Entonces, en principio, la primera relación que uno puede encontrar es entre los ejes curatoriales que proponen precisamente estos curadores y las dinámicas de ciudad. Me explico. En el MDE 07, por ejemplo, que son prácticas artísticas en comunidad, es un eje curatorial junto con otro eje curatorial que es espacios de hospitalidad. Uno puede entenderlo leyéndolo en retrospectiva, ese gran problema de migración interna que se dio con la crisis del paramilitarismo en la ciudad de Medellín en el 2006 y en el 2007. Entonces, tal vez es como una lectura desde el arte de esas problemáticas sociales que se vienen dando, ¿cierto? Además de ese tipo de problemáticas puntuales, uno también podría pensar en que existía una intención de internacionalizar las prácticas artísticas, de cualificar las prácticas artísticas locales, y para eso precisamente generar un encuentro internacional de arte de Medellín, en el caso del 2007. En el caso del 2011 el tema es la educación, cómo se enseña arte, cómo aprendemos arte y la potencia educadora que tiene el arte en las prácticas cotidianas, en la vida cotidiana. En ese sentido, los curadores generan 3 ejes curatoriales que tiene por principio, primero, pensar cómo se enseña arte. Segundo, insisto, el arte en la vida cotidiana, el arte en las comunidades o las prácticas artísticas en comunidad, cómo forman un tipo de ciudadano cultural, un ciudadano, digamos, ajustado a nuevas lógicas de funcionamiento de la ciudad, nuevos mercados culturales, nuevas prácticas, nuevos modos de relacionarse, incluso de manera barrial. Y el MD15, por ejemplo, que tiene un itinerario un poco más transnacional, pues tiene por propósito pensar la relación global-local, ¿cierto? Como una manera también de pensar procesos de internacionalización, ya no desde el arte, sino desde la vida cotidiana. Entonces, a grandes rasgos, digamos, hemos entendido que el MDE, el Encuentro Internacional o los MDE, no son solamente una construcción curatorial en tanto el interés de unos curadores específicos, hablando desde el campo del arte y para el arte, o para el sector artístico, sino también que tienen una apuesta de ciudad, en la medida en que precisamente la Secretaría de Cultura Ciudadana o la Alcaldía de Medellín ha intervenido no solamente como financiador también, sino en el proceso de construcción académica de cada uno de estos 3 eventos de los que venimos hablando. Es fácil entonces o entendible que uno pueda hacerle un seguimiento a lo sucedido en estas 3 versiones del MDE 2007, 2011, 2015 y encontrar cuál es la intención de los curadores que estuvieron pues al frente de cada una de estas versiones. Pero lo que está buscando el trabajo de investigación que ustedes tienen es ese un poco más allá, o sea, ¿cuál es ese trasfondo? Y ese trasfondo entonces es lo de la construcción de una ciudadanía cultural, que no sé, Pablo y Jonathan, si uno, ese término de construcción de ciudadanía cultural, uno puede tener como un símil que puede ser formación de públicos, que es un término que también se usa mucho. La pregunta es entonces, ¿uno encuentra una intencionalidad de parte de los MDE, y en este caso el MD11, en formar públicos también? Bien, yo podría decir al respecto, Carlos, varias cosas. La primera de ellas es que debemos entender que desde el 2006 el Plan de Cultura para el Departamento de Antioquia plantea la noción de manera explícita para construir política pública, plantea la noción de ciudadano cultural. Un ciudadano cultural que tiene varias características. La primera de ellas es que es activo
y participativo, ¿cierto? Y que la manera de relacionarse con el establecimiento público y además con sus conciudadanos y con sus vecinos está muy mediada, lo leemos, digámoslo así, como en una perspectiva un poco más teórica, a través de una sensibilidad social, ya no como un sujeto, bueno, ya no, también como un sujeto de derechos y de deberes, evidentemente, pues también como un ciudadano creativo, participativo, activo, colaborador, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto que de alguna manera empieza a suceder, no en vano, en un plan de desarrollo cultural, empieza a materializarse en prácticas de distintos sectores del campo cultural, en la danza, en el teatro, en las artes visuales, de distintas maneras. Una de esas maneras es, en efecto, la construcción de públicos. Las instituciones culturales empezaron a formar públicos, no solamente para el consumo de sus piezas, en el teatro, por ejemplo, o el pequeño teatro construyó, aunque hace más tiempo, del 2006, pues tenía un espacio de formación de actores, por ejemplo, ¿cierto? ¿Para qué? Porque es su cantera precisamente de actores para sus piezas teatrales. Pero en este caso la formación de público se entendió no solamente para aquellos que se van a enganchar laboral o personal o íntimamente con el mundo de la cultura para desempeñar allí algún papel específico, sino también para que la ciudadanía tuviese otros escenarios de entretenimiento, otros escenarios de participación y una nueva sensibilidad social. La idea del ciudadano cultural, a mi juicio, genera una nueva sensibilidad social, ¿cierto? En ese sentido, los MDE, pensamos nosotros, y es lo que estamos intentando leer, digamos, de una manera honesta, no como una teoría que estamos aplicando a las evidencias que nos encontramos en el archivo del Museo de Antioquia, por ejemplo, sino como tal vez, en mi caso, porque tuve la posibilidad de participar presencialmente en las 3 versiones del MDE, fue ponderar la manera en que ciudadanos del común, de cualquier barrio, recibían los proyectos artísticos de artistas de muchas partes del mundo, participaban en él de buena voluntad, asistían a las reuniones, asistían a los encuentros, asistían a los talleres, asistían a la construcción colaborativa de productos visuales, audiovisuales. Porque hubo mucha intervención por supuesto, pública. Es que los 3 MD estaban fundamentados en la idea de las prácticas artísticas en comunidad, sí. Y por lo tanto la mayoría de proyectos eran procesos de co-creación. Recuerdo uno en Moravia. Por supuesto, en Moravia, que sí. Incluso Jonathan nos puede contar a continuación una serie de proyectos que se dieron, muchos de ellos de los cuales incluso Bellas Artes participó de una manera muy activa, ¿cierto? Platoedro en su momento también, en el 15, en el MD15 ¿Cómo se participó. llamaba uno que era con unos globos, unos inflables? Se llamaba el Museo Aerosolar de sí. Tomás Sarraceno, un artista argentino, que precisamente iba por el mundo recogiendo bolsas de plástico con una propuesta entre ecológica y también colaborativa. Se sentaba con distintas comunidades a abrir las bolsas y pegarlas entre sí. Entonces usted veía una bolsa del Éxito al lado de una bolsa de un supermercado de Turquía, por ejemplo. Entonces generaba como una noción también de distintos objetos, objeto bolsa de distintas partes del mundo, como si fuese un gran museo etnográfico de bolsas, digámoslo así. Y ese museo se expandía en la medida en que era un globo real. Esas bolsas pegadas, juntadas unas con otras, con una boquilla generaban un globo y lo elevamos precisamente en el Parque de San Antonio en el 2007, ¿cierto? Bien, entonces ese tipo de proyectos que indefectiblemente animan al ciudadano a participar generan una nueva lógica de relacionamiento del arte con el ciudadano y de la ciudad misma con el arte. Entonces lo que estamos intentando pensar es el resultado de esas relaciones que se tejieron en estos MDE. De pronto Jonathan nos podría contar un poco más acerca de algunos proyectos o acerca de su reflexión al respecto. Bueno, pues primero, nuevamente pues como saludar a los oyentes y agradecerle a Carlos por la invitación. Hablar primero de, pues como estamos empezando a estudiar primero el MD11, el MD11 pues tuvo 3 ejes curatoriales, se dividió en laboratorio, estudio y exposición. En el eje de laboratorio es donde ocurrió, pensamos, como la mayor cantidad de proyectos relacionados a la práctica artística en comunidad. Allá habían diferentes, como se estaba subdividido en otros 3 campos, que era trabajo de campo, era aula dialógica, y era espacios anfitriones, que era con las residencias aquí, con los espacios de residencia que tiene la ciudad de Medellín. Entonces, digamos, en estos espacios de residencia había uno que destaco yo,
como interés, pues como desde una perspectiva muy personal, que sería el proyecto que realizó Moravia con Tranvía Cero. Este proyecto lo desarrollaron en un trabajo de campo e integración con la comunidad de Moravia. Pues sabemos que Moravia, uno puede pensar que ha tenido como una historia marginal a lo largo de todo el desarrollo de la ciudad, pues empezando siendo como un basurero y toda la política pues como de su transformación. Sí, la transformación total que sufrió el espacio. Entonces, de desarrollo también. Sí, la propuesta de Tranvía Cero era como observar lo que estaba pasando en estos lugares y se dieron cuenta que en estas mecánicas es una zona donde los habitantes se apropiaron mucho de su propio espacio y la historia les ha dado como el mérito de eso, porque siempre se habla de los habitantes de Moravia como unos habitantes que se defienden mucho su espacio, han intentado siempre como no dejar que lo saquen y insistir en vivir en este lugar, y digamos que esto ha devenido como en unas prácticas como heurísticas, ¿no? Podría pensar, como que desarrollan técnicas o objetos muy específicos ahí porque es una forma de sobrevivir de ellos. Entonces lo que hicieron estas personas fue desarrollar como un manual de innovación, donde las personas habitantes de Moravia tenían diferentes productos que desarrollaban de forma casera, una veladora, un instrumento con rines de bicicleta, un aparato para medir enfermedades en la orina, un maniquí pues como con material reciclable, y lo que hacían era como patentarlos. Entonces era como volver estas prácticas específicas de ahí como algo global, algo real que se podía valioso, era como enaltecer también esta práctica. Bien, ese tipo de ejercicios, Carlos, por ejemplo, nos llevan a pensar, y a todos los amables radioescuchas, que el arte visibiliza prácticas cotidianas que en realidad no tienen visibilidad por procesos económicos, por procesos industriales, por las razones que sea, pero son proyectos de la inventiva popular, del saber popular, del saber situado popular, que implica, y que son visibilizados, insisto, por el arte, que implica darle mérito a las comunidades en términos de su reflexión sobre su propia condición. Entonces, en ese sentido, insistimos, el papel del artista y del arte como mediador en los 3 MD ha sido consecuente con esa idea del arte como mediación. Ha implicado reivindicar esas estéticas populares, esos gustos populares y esas prácticas populares que indefectiblemente en una noción clásica del arte y del arte ligado a un museo pues no se visibilizan a menos que sean representados por la pintura o por la escultura. Entonces, en ese sentido, cuando el MDE o los MDE se proponen o tienen por propósito generar, pues evidentemente también labor curatorial interna dentro del museo con una exhibición, pero exhibiendo procesos que se desarrollan en la calle, esa barrera, o esa membrana se vuelve más porosa entre museo, ciudad, a través de prácticas artísticas. Jonathan, no sé si uno podría determinar si hubo o hay una influencia de los MD en su formación como artista o en su decisión de ser artista o en lo que usted hoy está como produciendo como artista, si de pronto ese conocimiento, esa relación tuvo algo que ver o tiene algo que ver. Por supuesto, Carlos, pero sin embargo yo empecé a estudiar artes en el 2016, es decir que yo no participé en ninguno de los eventos, pero como estudio histórico y en este proyecto me he dado cuenta una investigación más precisa de cada caso, pues uno saca conclusiones y empieza como a ver que lo que uno recibe ahora como artista, pues sí fue un devenir de estos eventos. Pues digamos, soy muy cercano, pues la universidad queda en la Batallar 7 y es un espacio que frecuentemente habito, y digamos que ahí uno conoce, empieza a entender el arte más como un desarrollo objetual, como una práctica artística que genera conocimientos de una forma distinta. No como desde el objeto arte, sino también como desde el proceso. Entonces yo pienso que el MD tiene esta particularidad y destaca tanto en esto porque enaltece el proceso artístico como eso, como un proceso y no como un objeto fijo que va a ser expuesto. Entonces esto fue yo creo que con lo que yo más me quedo en general de todos los MD, pues cada uno tiene su propia reflexión, sus propios referentes, sus propios artistas, pero pienso que lo que más destaca la MD es convertir el arte en Medellín, es empezar a hablar en Medellín de arte como proceso y como práctica artística. Vale la pena también destacar, Carlos, en estas reflexiones que
que Jonathan ha hecho de manera muy personal, pero que a fin de cuentas puede ser una conclusión, digamos, global, abstracta. Evidentemente, pues por tiempo en radio, pues no podríamos precisar de manera específica con ejemplos, pero que en efecto con los MD se reivindica nuevamente una relación del arte con la ciudad, así como lo hizo el arte, así como lo hicieron las bienales en la década del 60, 70 y la del 81 con la ciudad de Medellín, ¿cierto? En principio, con un propósito de cualificación del gusto, entre comillas, ¿cierto? Era traer el nuevo arte latinoamericano a la ciudad de Medellín. Estoy hablando evidentemente de las bienales de la época, aunque recordemos que la Bienal del 72 tuvo una intención muy clara por hablar de educación, incluso de formación, formación de públicos. Traía pues una serie de teóricos que llenaban la agenda de exhibición también que se daba en estas bienales, pero también de internacionalización de la ciudad misma, es decir, de volcar los ojos a la ciudad de Medellín como un destino plástico, como una ciudad contemporánea, como una ciudad, digámoslo así, pujante desde el punto de vista cultural, no atrasada ni anquilosada en nociones estéticas, digámoslo así, del pasado, o clásicas, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, siento yo que lo que sucedió con los MDE desde el 2007 fue reivindicar una relación del arte con la ciudad y poner el concepto, la categoría de internacionalización nuevamente a jugar en el arte y obviamente también en la ciudad. Hoy es muy común oír hablar de las industrias creativas culturales y culturales como una novedad, pero si con lo que acaba de mencionar Pablo Santamaría, uno lo que encuentra es que desde hace bastante tiempo, por lo menos aquí en Medellín, se ha dado esa unión entre lo público y lo privado para lograr objetivos como estos, y eso de la construcción de una ciudadanía cultural es quizás un objetivo que se ha dado entre lo público y lo privado. Lo ha mencionado Pablo Santamaría con las bienales, donde la empresa privada, pues de hecho se llamaba Coltejer, la bienal del 68, pero inclusive si se va uno mucho... Las tres primeras, 68, 70 y 72 fueron patrocinadas por Coltejer, por supuesto. La del 81, pues que fue muy posterior, pues ya sí fue como una alianza privada entre otras instituciones, ¿cierto? Allí estaba también la Cámara de Comercio, estaba Suramericana de Seguros, en fin, había otra serie de instituciones que participaban allí. Todas ellas evidentemente con vocación privada y también tenían una relación como con la institucionalidad pública, con la alcaldía, con SEDUCA en su momento, la Secretaría de Educación y Cultura de Medellín. Estoy hablando precisamente en la Bienal del 81, ¿cierto? En la cuarta Bienal de Arte. Pero en efecto la vocación privada fue fundamental, ¿cierto? A mi juicio, en principio, como una medida de riesgo de apostarle a unas propuestas plásticas pues que eran absolutamente nuevas y novedosas como para el lenguaje plástico que existían en la ciudad de Medellín. Siento yo que con los MD pasa una cosa semejante, aunque estos MD sí tienen una vocación más pública, también participa la... Sí, los recursos, digamos, principales son del Estado. Sí, por supuesto, son de la Secretaría de Cultura. Pero si miramos, Pablo Santamaría, la participación de las distintas entidades, y hablamos de las residencias artísticas, por ejemplo, o sea, puede que no pongan mucho presupuesto en dinero, pero sí en cuanto a espacios, lugares, personas que intervienen. No, y en el esquema de oferta que el Museo de Antioquia, cuando construye la propuesta del M7, 11 y 15, genera un esquema de oferta también para relacionamiento con el sector privado, para la entrega, pues como la participación con recursos frescos, es decir, con financiación o sin financiación. El arte de Medellín sí tiene una relación o tiene una vocación de relación con el sector privado muy fuerte, ¿cierto? Piénselo, por ejemplo, que en el M7, aunque en todas las versiones, pero particularmente en el 7 porque fue la más nueva y fue absolutamente llamativo para las universidades de la época, ¿cierto? La Antioquia, la Nacional, Bellas Artes participa como institución privada, participa fuertemente, incluso con la participación de recursos en dinero para la elaboración o para la ejecución de ese MDE. Entonces, en efecto, aunque la vocación de Bellas Artes es una institución de educación en artes, evidentemente, pero
pero sí llama la atención particularmente, como usted lo ponía en clave de la construcción del ciudadano cultural, es que estas instituciones privadas también piensen en la construcción de un tipo de ciudadanía distinta con la cual ellos se van a relacionar, y no solamente como consumidores de productos o para hacerse publicidad o propaganda, sino para pensar otras posibilidades de desarrollo por fuera y por encima de lo meramente infraestructural aquí en la ciudad de Medellín. Pablo y Jonathan, nos queda un minuto quizás para tratar de concluir en el sentido de podemos entonces hoy, o ustedes pueden hoy, a partir de la pregunta que se hicieron, hablar de una construcción de una ciudadanía cultural a partir de los MD. Por supuesto, digamos que eso inicia como primera lectura de la investigación, pero en la medida que vamos avanzando, pues siguen arrojando datos, y como decía Pablo al principio, toda la propuesta cultural que tiene la ciudad en este momento, pues se puede pensar que es hija o es producto de estos encuentros, porque generan no solamente espacios, pues digamos que aumenta la presencia de espacios como lo fueron las residencias, sino que también el campo de acción artístico de los estudiantes. El MD11 también tuvo un espacio para estudiantes que están en proceso de graduación. También genera como una unión de todas estas dinámicas tan apartes. Entonces, claro, yo pienso que en este momento el cuerpo cultural de Medellín ha estado completamente influenciado por estos encuentros. Y Pablo más o menos tiene la misma conclusión. Pues en efecto, tal vez no con la radicalidad de Jonathan, pero sí participo de la idea. Uno en el mundo de la cultura se da cuenta que no existen relaciones de referencialidad directa, es decir, que el hecho de que hayan sucedido unos MD existan o dejen de existir algunas cosas, ¿no? Tal vez lo que hacen estos encuentros de arte es visibilizar cosas que están sucediendo ya, y que precisamente al entenderse como un encuentro internacional y establecer un diálogo con otras maneras de hacer arte en distintas partes del mundo, refresca el discurso plástico que ya existía per se en la ciudad. Aquí existían espacios alternativos de arte, generando prácticas. Casa Tres Patios existe, si no estoy mal, desde el 2006, por ejemplo. Entonces, Taller 7 también pues es un viejo conocido de todos nosotros. Entonces, en ese sentido, digamos que esas actividades alternativas culturales en el 2007, por ejemplo, terminan visibilizadas, potencializadas e incrementadas y alimentadas en sus maneras de proceder, de relacionarse con otros espacios de residencias de distintas partes del mundo. Por ejemplo, con Capacete del Brasil, Taller 7 tuvo una relación muy estrecha, posibilitado por el MD07, por ejemplo. Pablo, y en un programa radial que hicimos no hace mucho, después de que usted regresa de Brasil, también me contaba que el MD se ha convertido también como en un referente de la ciudad de Medellín y así es reconocido en el exterior. Es correcto, escuché un par de conferencias citando el caso concreto de los MD, particularmente el MD15, que fue el último MD, como un evento importante dentro de la cartografía de encuentros y festivales de arte en América Latina. Entonces siento yo que primero, como usted muy bien lo pone sobre la mesa, nos visibiliza, y en segunda instancia alimenta con nuevas dinámicas el arte local. Muchas gracias a Pablo Santamaría Alzate, a Jonathan Arenas Zuluaga por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Agradecemos también a Ocaris Patiño, quien estuvo con nosotros en la grabación. Antes de despedirnos, invitarlos esta próxima semana. Bellas Artes tiene 12 actividades culturales bien importantes. El uno es el Festival de Jazz Bellas Artes 2018, que va a tener actividades el martes 25 y el jueves 27. Y también la inauguración del circuito fotográfico Vamos a la Playa, que va a estar en 10 espacios de la ciudad de Medellín, una gran convocatoria de fotografía realizada con estudiantes y egresados de las universidades del Valle del Aburrá, y esperamos entonces que nos puedan acompañar. Toda la programación la pueden encontrar en www.bellasartesmed.edu.co.
La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.